Muy buenas noches. Quiero agradecerles a ustedes el interés por el tema que nos convoca. Un conversatorio con expertos y actores del mundo económico, agrícola y político sobre el fenómeno del niño. Un fenómeno cíclico y permanente en la historia del Perú, que a lo largo de siglos o de milenios ha derribado civilizaciones y culturas con su dureza, y del cual hemos tenido desde los años 83 y nuevamente en el año 98 ejemplos de las consecuencias que él trae a nuestro país. Y hemos creído importante que algunos expertos e interesados en el tema nos expliquen su punto de vista sobre las acciones que debemos tomar. La Organización Mundial Meteorológica anuncia que este ha de ser uno de los fenómenos más fuertes, entre los 4 más fuertes que hay desde el año 1950 registrados, lo cual debe llamar nuestra atención respecto a la urgencia y a las acciones que debe tomar el gobierno. Porque el usual fenómeno del Niño y el tránsito de aguas cálidas hacia nuestras costas evidentemente se ve agravado por otro fenómeno mundial, que es el del calentamiento global. La capa de hielo en el Ártico ha disminuido y, según los expertos mundiales, más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie nevada han desaparecido, lo que significa un aumento en el nivel del mar. Si eso se suma a la traslación de aguas calientes que en cada niño se produce, podríamos tener efectos mayores por ello. Y mientras estamos hablando, la onda Kelvin, una de las que toca llegar en este niño, está llegando ya a nuestras costas. Hace unos días anunciaron que la masa cálida estaba aproximadamente a 3.000 kilómetros de las costas y, según se informa, estaría ya entrando en esta zona. Todo lo cual subraya la gravedad del tema y la urgencia de pensar en él y de actuar sobre él, y por eso tenemos esta noche este conversatorio, porque este fenómeno afecta transversalmente toda la economía del país, la agricultura fundamentalmente, pero también la infraestructura de nuestros caminos, de nuestros puentes, de nuestras represas. Finalmente, la salud del componente humano, siempre afectado en cada uno de estos fenómenos por problemas bronquiales o por problemas gastrointestinales, frente a los que hay que tener ya una preparación muy importante. Pensemos además que el efecto devastador o moderado, nos lo dirán los invitados y especialmente el hombre del tiempo, el efecto del niño no es solamente en los meses de verano en que se manifiesta y se produce. La reconstrucción posterior significa 2 o 3 años de trabajo, lo que significa que es un fenómeno que toca a 2 gobiernos, y esto es lo que supongo todos los candidatos presidenciales y fuerzas políticas deben estar precaviendo o preparando. De allí que nos preocupe, diré, una cierta inacción ante el tema. El presidente regional de Tumbes, hoy llamado gobernador de Tumbes, menciona los efectos catastróficos que ha tenido sobre el río Tumbes, primero
que las empresas mineras de más allá de las fronteras hayan vertido durante mucho tiempo sus relaves y desechos, colmatando la parte peruana del río Tumbes, que al llegar al mar genera una suerte de reflujo que ha construido un enorme camellón que evita que una mayor corriente en metros cúbicos pueda salir al mar adecuadamente. Enorme peligro por el que viene reclamando hace muchos meses sin ser escuchado. Pero adicionalmente, Ecuador sufrirá menos las consecuencias del Niño a pesar de que allí las lluvias han comenzado, porque construyó sus represas en la parte ecuatoriana del proyecto Puyango-Tumbes. Por consiguiente, podrá almacenar agua y, llegado el momento, he allí lo peligroso, soltar esas aguas al cauce del río Tumbes colmatado. Este es un gravísimo peligro anticipado, previsible, sobre el que no tomamos acción. Pero aún no es tarde. Necesitamos con urgencia una convocatoria central de todas las fuerzas políticas. A nosotros se nos ha convocado para otros temas, pero este es un tema nacional y diré plurigubernamental, que exige un solo comando para hacer conciencia en todos los actores políticos, pero también en las empresas. Capeco, por ejemplo, y las empresas constructoras cuentan con gran cantidad de maquinaria que podría estar trabajando ya bajo un solo comando en esas zonas. Y estoy seguro que además podríamos lograr que el Parlamento preste más atención al tema. Sé que hay temas muy importantes que no están momentáneamente en su agenda, pero el Parlamento podría prestar mayor atención. Tal vez utilizando la fuerza persuasiva y la influencia social de sus componentes, los congresistas, para movilizarse en todas las zonas de la costa, especialmente del norte, la más golpeada, y apoyar a los alcaldes, instarlos a trabajar, vincular a las empresas con los municipios. Se necesita una movilización nacional ante la gravedad de un hecho totalmente previsible, anunciado e inevitable. Pero necesitamos hacer todos los esfuerzos por lograr eso. Quiero agradecer a los asistentes de esta noche, fundamentalmente a don Ricardo Flores, gobernador presidente de Tumbes, que ha pagado, escúcheme, $470 de pasaje para ir y venir. Y que se escuche bien, no se puede abusar de las tarifas de esa manera. Y eso, si no lo hace este gobierno, el próximo gobierno lo hará. Evitar el abuso en las tarifas. Y que ha venido batallando por descolmatar el río y terminar con esa barrera natural que hay a la salida del río al mar, que es el principal peligro que en este momento tenemos. Y lamentablemente no ha visto que se ejecutara el gran proyecto Puyango-Tumbes, que se dejó contratado, licitado internacionalmente y que fue detenido sin explicación. Muchas gracias a él por haber hecho esta jornada para venir. Muchas gracias a don Abraham Levy, que no necesita presentación, porque es el hombre del tiempo, el suerte de chamán que quizás con alguna invocación pueda lograr que el gran Manitú cambie sus negros designios, al exministro, que además lo ha sido de pesquería, de agricultura, de economía, don Ismael Benavides Ferreiros, además agricultor y que conoce de la situación que ya está afectando desde Palpa, el crecimiento del payar y la cosecha del payar, y a Francisco Palomino García, que es encargado del programa Agua Agraria para Todos y que estudia sistemáticamente con un equipo de agricultores y juntas de riego cuáles son los canales, las pequeñas irrigaciones, las represas, las compuertas que se requiere para multiplicar la oferta productiva
del país rápidamente y que tiene por consiguiente los puntos ubicados en los cuales este fenómeno pluvial y de calores exagerados puede golpear a nuestra economía agraria. Muchas gracias a nuestros expositores y muchas gracias a todos ustedes por estar esta noche. Y algo más, anticipándome a cualquier tema y para poner un gracejo en la noche, el APRA no es culpable del fenómeno del Niño. Muchas gracias por la invitación al presidente. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, con todos ustedes. A ver, el niño y la niña. El presidente mencionaba el hecho concreto de que este es un evento periódico que va a venir una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y un evento que además ha marcado en la historia peruana, ¿no? En general en la historia global. Cuando el niño o la niña adquieren magnitudes muy fuertes, sus impactos son planetarios. Quisiera contarles que, para hacer muy breve la descripción de qué cosa es el clima es básicamente el ordenamiento de las 4 formas que tiene el aire en nuestro planeta. El aire es la atmósfera. El aire puede ser frío o puede ser caliente. El aire puede ser húmedo o puede ser seco. Ciertamente tiene matices, pero el ordenamiento o el desordenamiento de las masas de aire es lo que determinan el estado del tiempo y a lo largo de un periodo relativamente prolongado el estado del clima. Tiempo es corto plazo, clima es largo plazo. En nuestro planeta todo lo que conocemos como tiempo o clima ocurre en los primeros 10.000 metros de altura, es decir, desde el nivel medio del mar. Esa palabrita de nivel medio del mar es importante y voy a explicar en algún momento por qué. Desde el nivel medio del mar hasta unos 10.000 metros de altura sucede todo lo que conocemos como clima. Esos son 100 cuadras. 100 cuadras de altura, ahí está el niño, la niña, los huracanes, los ciclones, las sequías, las heladas, las lluvias, el friaje, todo lo que conocemos ocurre ahí. De manera que eso, en un planeta que tiene 15.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, 15.000 kilómetros son 15 millones de metros de diámetro, solo 10.000 metros es la capa de la atmósfera donde sucede el clima, de manera que es una zona sumamente delgada. Y una característica del clima en nuestro planeta es que el hemisferio norte y el hemisferio sur no conversan en materia climática. Si yo voy a tener un huracán en la costa de México, en Acapulco, ese huracán no hay forma de que se venga a la costa sudamericana. Del mismo modo, un huracán en la costa de Australia jamás llegará a la costa de Japón o a la costa de China. Lo que es del sur se queda en el sur y lo que es del norte se queda en el norte. La rotación de la Tierra, que es en este sentido, produce que en la zona del Ecuador el viento sople desde Perú o desde Sudamérica en dirección hacia Oceanía. Eso es perpetuo. Una vez que el viento llega a través de la zona ecuatorial a Oceanía, cruza el Océano Índico, cruza África y de África nuevamente cruza América. Esos son los famosos vientos alisios o los trade winds, vientos comerciales en inglés. Son los vientos que utilizó Colón para llegar desde Puerto de Palos en su memorable viaje a fines del siglo XV hacia las Américas y se regresó por el hemisferio norte, por los mares del norte. Pues bien, en condiciones normales, esos vientos soplan desde Perú hacia Indonesia. Pero hay ciertos años y ciertas épocas en que esos vientos dejan de soplar, o soplan débilmente o eventualmente revierten su dirección. Son los años del fenómeno del Niño. En la lámina de la izquierda ustedes pueden ver estos mapas de las temperaturas del mar, de las anomalías de la temperatura del mar. Cuánto por encima o cuánto por debajo se encuentran los valores de la temperatura del mar. En la lámina de la izquierda es el 30 de julio del 2015 y esa enorme coloración amarilla, naranja y ya rojiza frente a la costa de Colombia, de Ecuador y Perú es la huella característica de un evento El Niño mayúsculo como el que tenemos en este año en nuestro planeta. Lo contrario, las aguas frías, es la Niña. Vientos muy intensos que soplan de Perú favorecen el afloramiento de las aguas frente a la costa peruana. Estas aguas peruanas ricas en nutrientes
son los buenos años de la pesca. Los años de la Niña son extraordinarios años para la economía peruana, no solamente para la pesca, también lo son para la agricultura. Esa es la imagen del último episodio intenso de la Niña, el 30 de abril del año 2007. Según el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que es esta agrupación de científicos del Estado peruano que se encargan de monitorear y de pronosticar, entre comillas, la ocurrencia del fenómeno del Niño, el 44% de nuestras vidas transcurrirá en alguna magnitud, débil, moderada, fuerte o muy fuerte, tanto de la niña como del niño. Según los estándares de la NOAA, que es la Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, quizá el ente más importante que estudia el tema del niño y la niña, hasta el 55% de nuestras vidas va a ocurrir en alguna de las magnitudes de estos fenómenos mencionados. Con esto quiero hacerles ver lo común que son. Ciertamente no son tan comunes los eventos significativos como es el caso. Los parámetros para medir del ENFEN son la temperatura en la costa peruana y para los norteamericanos en el centro del mar. Esta es la foto hoy. Este es el 3 de septiembre del 2015 y esa mancha marrón frente a la costa norte del Perú es la surgencia de la tercera y la mayor de todas hasta ahora onda Kelvin del fenómeno actual a la que aludía el presidente. Este es un calentamiento que ha tenido lugar durante los últimos 6 meses. No se llega a esto en poco tiempo y tampoco se va a salir de esto en poco tiempo. De manera que tenemos hoy un evento comparativo al de 1997 a nivel planetario, no tanto a nivel costero, como vamos a ver más adelante. Pero vean ustedes algo que es importante para entender el Niño. Para que se dé el Niño en esta fuerza, tiene que calentarse el mar frente a Sudamérica, en menor medida el centro del Océano Pacífico. Siempre estamos hablando de la zona ecuatorial, de esta zona, ¿no? Esta zona se calienta bastante, esta zona se calienta algo menos, y esta zona del Océano Pacífico ecuatorial se enfría. Esa condición es, como veremos, necesaria para que el fenómeno del Niño ocurra. Y el fenómeno del Niño es un evento que tiene su propia vida. Una vez que crece, se empieza a retroalimentar de sí mismo y tiene que llegar al verano siguiente, posterior a su formación, verano del hemisferio sur, para empezar su lento proceso de agonía. Normalmente, en un año cualquiera, las temperaturas del mar son mayores. Estas son las temperaturas del mar. Los colores azules y verdes son los más fríos, los amarillos los tibios y los rojos los más calientes. Las temperaturas del mar, como es lógico en la zona ecuatorial, que recibe la radiación del sol más directa, son las mayores. La temperatura del mar no puede ser mayor de 30 grados. Y esos 30 grados normalmente se ubican en esta zona, en la zona de Indonesia, una de las zonas más tropicales del mundo, digamos, por su clima. ¿Por qué en 30 grados? Porque en 30 grados el agua empieza a evaporarse. A nosotros en el colegio nos enseñaron que el agua se evapora en 100 grados, pero en 100 grados se evapora toda el agua. Con 30 ya empezamos a evaporar la suficiente cantidad de agua para que se empiecen a producir nubes de tormentas y estos fenómenos tropicales que más de uno de ustedes seguramente habrá podido apreciar a lo largo de sus viajes. El hecho concreto es que por alguna razón que tiene que ver con los vientos, el agua caliente de Indonesia, que debía estar acá, está ahora en el centro del Pacífico. Esta mancha roja son las aguas de 30 grados que han empezado su avance hacia Sudamérica. Por alguna razón, los vientos al inicio del fenómeno del Niño empiezan a desplazar esa agua desde Oceanía hacia Sudamérica. Si el fenómeno del Niño es débil o moderado, se van a quedar en el centro del Pacífico. Pero si el fenómeno del Niño es contundente, va a pasar cierto punto del centro del Pacífico y luego de ello va a venir hacia nosotros. ¿Por qué pasa esto? Y aquí viene la historia del nivel medio del mar. Cuando subimos a un avión, el piloto nos dice, bueno, vamos a la ciudad tal que está ubicada a tantos metros del nivel o sobre el nivel medio del mar. Porque el nivel del mar, nuestro sentido común, si me permite usted, yo voy a agarrar un vaso y yo pongo el agua en el vaso y el agua tiende a tener un propio nivel, un nivel estable. La fuerza de gravedad nos dice todo parejo. En el planeta no es así. En el planeta el nivel del mar en la costa peruana es
un poco más bajo que el nivel del mar a lo largo de la zona ecuatorial que en Indonesia y en Australia. ¿Por qué razón? Porque el aire frente a la costa peruana tiene algo que se denomina alta presión. Es un aire pesado, golpea fuerte contra la superficie del mar, se apoya bastante en él, lo hunde, ¿no? Y este proceso de presionarlo hace que las nubes tampoco puedan, o la evaporación del mar tampoco pueda subir y formar nubes características de lluvias. Esa alta presión condena a la costa peruana a ser desértica, de manera que cuando alguien sale en avión de la costa peruana se va a encontrar con una sola nube, pero la nube mide 2.000 kilómetros de Tacna a Tumbes, ¿no? Es una nube plana, chata, de poca altura, que produce garúas cuando normalmente se satura, pero no puede subir más allá de 800, 900 metros sobre el nivel medio del mar. Del otro lado de Indonesia, del Pacífico, perdón, por el contrario, las presiones son bajas, el aire se apoya poco sobre la superficie, tanto que la evaporación marina contrarresta ese apoyo del aire y el aire sube. Sube, el aire húmedo forma nubes, forma tormentas, y de manera que si yo pudiese hacer un corte de la tierra, yo vería el nivel del mar en Indonesia, tomando esta línea ecuatorial, mucho más alto que el nivel del mar acá, en la costa del Perú. El fenómeno del Niño en realidad es una corrección de esa imperfección. Al empezar a soplar el viento, porque el viento sopla de las zonas más frías a las zonas más cálidas, siempre. Cuando el área cálida se me pone en el centro del Pacífico, el viento va a seguir soplando y empujando el área cálida hasta traerla a la costa peruana, y lo que va a hacer es trasladar el agua, ese nivel excedente del nivel del mar, del Océano Pacífico, del lado de Indonesia, hacia la costa peruana. Se corrige oscila esa imperfección del nivel del mar. ¿Cómo? Mediante el transporte de agua. ¿Qué agua? El agua caliente. ¿Accionado por qué? Por los vientos. Ya para terminar nomás, las temperaturas de Lima, acá están las mínimas y las máximas, está terminando este invierno corto, efímero, vamos a tener algunos saltos, pero nos vamos a quedar por encima de los valores normales en toda la costa peruana hasta algún momento del otoño del 2016. Muchas gracias. Doctor Juan García, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Saludo afectuoso desde la cálida tierra del norte de Tumbes, que los esperan sus playas y sus conchas negras, que son muy degustadas y queridas a nivel nacional. Veo que se les hace agua a la boca cuando escuchan la concha negra, ¿no? Bueno, quiero quizás no hablar del tema de la parte científica, que lo ha abordado de manera didáctica mi antecesor en la exposición. Voy a referirme básicamente a la vivencia personal, lo que hemos logrado experimentar, el haber sido, me llaman en Tumbes el alcalde del Niño. Me dicen así porque justamente en el año 83-84, cuando tuve el honor de acompañar al presidente García en su primer lanzada como presidente de la República, fui alcalde en aquel entonces y manejé la emergencia del 83-84, que fue uno de los fenómenos más fuertes que se han dado en Tumbes. Ahí fui alcalde, y después en la emergencia del 98 también fui alcalde en Tumbes, que fue más fuerte que el 83. Y posteriormente fui alcalde en la emergencia del 2006, que también no fue tan fuerte, pero al final fue emergencia. Y cuando estaba en campaña yo les decía haciendo un poco de mofa a mis contrarios, que yo iba a ser presidente regional porque iba a haber niño. Y como siempre he sido alcalde, cuando he sido niño, era lógico que iba a ser presidente regional porque venía un nuevo niño. Pero esta experiencia que hemos ganado nos ha servido para poder manejar el tema con prudencia y sobre todo con responsabilidad. Quizás para que entiendan un poco de lo que es el fenómeno del Niño y del por qué el Niño ataca Tumbes. Todos sabemos de que el río más importante de la costa peruana tiene 3 ríos importantes, que es el Santa, el Chira y el Tumbes.
y entre los tres el Tumbes es el más importante. Tiene 102 metros cúbicos por segundo promedio al año. Y en el año 98 llegó a discurrir 4.128 metros por segundo, donde ya prácticamente el río corrió por sobre la ciudad. Por aquellos años, nosotros en nuestra experiencia como alcalde, aprendimos de que el niño no solamente hay que prevenirlo, sino que Tumbes es una zona donde sus playas se caracterizan por la temperatura del agua, porque justamente frente a nuestras costas se mezclan las aguas de la corriente de Humboldt, que son aguas frías, y la corriente del Niño, que son aguas calientes. Es por eso de la belleza y lo agradable que son nuestras playas. Tumbes tiene una temperatura de 30, tenía 29 grados, hoy tiene ya 30 grados promedio al año. Tiene todas las condiciones para que Tumbes sea una zona de niño. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los diferentes niños que han habido en Tumbes? Solamente hemos hecho obras de prevención, mejor dicho, paliativos. Siempre estamos o gastamos en lo que es prevención y lo que es reconstrucción, pero nunca solucionamos el problema de fondo. ¿Y qué es lo que necesita para que el niño realmente no nos afecte? Hacer lo que ha hecho el Ecuador. El Ecuador no lo afecta mucho el niño porque ellos han implementaron un proyecto que le llamaron el PREDESUR, el Proyecto de Desarrollo del Sur del Ecuador. De tal manera que ellos tienen casi todas sus carreteras, tanto nacionales como regionales y locales, casi pavimentadas. Tienen su agricultura, que el proyecto Poyango-Tumbes, la componente ecuatoriana, ya ha sido resuelta. Ellos tienen una presa que se llama la presa Tahuín, donde cuando hay las grandes avenidas, ellos pueden controlar las aguas arriba. Pero a Tumbes no lo afecta necesariamente las lluvias, porque las lluvias se van por las quebradas y por los ríos. Lo que nos afecta son las aguas que vienen del sur del Ecuador, porque el río Tumbes, que es el Puyango en Ecuador, recorre 162 kilómetros, y en el Perú recorre en Tumbes 86 kilómetros. Entonces ustedes pueden ver, el río Tumbes es el principal, junto con el río Zarumilla, son los que absorben casi el 70% de las descargas de las lluvias que se dan en Ecuador. Ellos controlan sus aguas a través de las represan las aguas, y cuando tienen exceso de agua las represan, las acumulan y después las van soltando gradualmente. Y esa agua es la que nos cae a nosotros. O sea, hay momentos que el río van corriendo, por decir, 800 metros por segundo, de repente así de golpe sube a 1500, 2000 metros, porque ellos abren sus compuertas y baja el agua. Es por eso que el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser un trabajo binacional. Nosotros no podemos manejar el fenómeno del Niño si no tomamos en cuenta lo que pasa en Ecuador. Entonces, esa es la razón del por qué el Niño nos afecta mucho. Ahora, en Tumbes todos los años hay lluvias, sino que le llamamos fenómeno del Niño porque no hemos aprendido a convivir con la naturaleza. En el pasado, nuestros ancestros, cuando no llovía, hacían hasta sacrificios humanos para que vengan las lluvias. Hoy, cuando vienen las lluvias, más bien nos asustamos, nos preocupamos, como estoy preocupado hoy día, con la exposición que nos ha hecho el conferencista, ¿no?, de que el Niño va a ser fuerte. Y yo he visto en estas imágenes que presenta, que ahora he visto en otra oportunidad, esa mancha roja que corre horizontal, da de frente a Tumbes. Y frente a Tumbes se ve como un coágulo de sangre, lo que nos hace ver de que va a haber sangre. Entonces, yo creo que nosotros no estamos en estos momentos para ponernos a llorar. Solamente cuando hacemos algún tipo de exposición, lo que queremos es un poco sensibilizar a la autoridad competente, especialmente el gobierno central, de que el fenómeno del Niño, si no lo resolvemos de fondo, nosotros no vamos a convivir con él. Tumbes también, otra de las condiciones que da los 30 grados que tenemos promedio al año. Tumbes tiene 2 estaciones en sus estaciones. Solamente tenemos verano e invierno. Les digo verano porque la temperatura llega a 28, 30 grados, invierno cuando llega a 40, 42 grados.
Es por eso que a Tumbes lo visitan por sus playas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una situación que tenemos que, no sé, creo que aquí muchos han ido a Punta Sal y saben cómo quema el sol allá. Esto yo creo que nosotros tenemos que ponerlo, como se dice, tenemos que mirar las cosas con responsabilidad. Cada que hay fenómeno del Niño, se han gastado miles de millones de dólares en prevención y en reconstrucción. Hoy, este año, según los informes de gobierno, se han invertido 3.000 millones, o se han gastado 3.000 millones, más 2.000 que se van a gastar en los próximos meses. Pero de esos 5.000 millones, los que tenemos que manejar la emergencia, que son los alcaldes y los gobiernos regionales, no hemos recibido un sol. Todo se maneja a través de los ministerios y algunos proyectos de irrigación, como el caso de Tumbes, el proyecto Puyango-Tumbes. Ya le van transfiriendo 70 millones más 30 que le van a dar en estos días. Son 100 millones de soles. ¿Y qué están haciendo? Yendo a las quebradas, a descolmatar quebradas que no afectan a nadie. Quebradas donde no hay población. Sin embargo, las quebradas que surcan la ciudad, como la quebrada de Corrales, la quebrada Pedregal, la quebrada Aluay, la quebrada del Nieto, entre otras, nadie las atiende. Y tampoco